Bienvenidos a la... que es creo que el 11º episodio. 11 o 12. 11 o 12 de... Uno de los dos. ya veremos cuando lo estemos cargando. De Pariendo Centauros, el podcast de biopolítica, podcast de confianza. Hoy vamos a hablar de Shingeki no Kyojin, porque... pues ¿por qué no? Pero antes de entrar en materia, ¿qué onda? ¿Cómo? Bien, disfrutando este nuevo formato. Creo que nos acerca un paso más a leyendas legendarias. Espero que esté muy bien con los seguidores. Y muy emocionado, me gusta mucho el tema. Creo que, bueno, habrás entendido que me mamó la serie, me gustó mucho. Entonces, vamos a darle mis anotaciones. Yo tenía los míos en un documento de Drive que no voy a montar aquí, dejé mi celular allí, en fin. Me acuerdo de lo que quería que dijéramos entonces, y creo que vamos bien entonces. Pues vamos a ver, primero una pequeña presentación. Bueno, tú conoces más del anime entonces. No, solo lo vi. Pues bueno, ¿cuál es la premisa de Shingeki no Kyojin? Es un estado, una nación, está amurallada, tiene 3 murallas, todas son circulares, y dependiendo de qué tan alejado estés del centro, es una población más vulnerable. Estas murallas tienen un motivo, el motivo es que hay unos gigantes, unos titanes, unos seres antropomórficos que se comen a las personas. No se las comen por nutrientes, no se las comen porque las requieran para vivir, sino solamente es como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que no tiene un motivo de ser, sino tiene sus causas, sus orígenes, pero no tiene un fin en sí mismo. Entonces, creo que este es uno de los puntos fundamentales de lo que más me llamó la atención. Yo pensé que era una forma de el hombre sobreviviendo a la naturaleza, a la inmensidad del mundo, a la inmensidad del cosmos, a la incertidumbre. Entonces, creo que es más o menos como a grosso modo el universo de Shingeki no Kyojin. Además de esto, esto me llama mucho la atención, es la manera en la que está segmentada la fuerza militar de Shingeki no Kyojin, porque son 3 facciones, 4. La primera es la Guardia Imperial, que normalmente siempre se encuentran al centro y su función es cuidar al rey. La segunda es la Guardia Estacionaria, que son la banda que está en las murallas, echando un ojo a ver que no lleguen los titanes. Y la tercera es la más importante. Los cuerpos de reconocimiento. Ajá, la Legión de Reconocimiento, que es donde están los protagonistas, Levi, Edwin, Mikasa, Armando. La cuarta... Armando, Eduardo. Es que me gusta mucho cómo cuando ves libros de los 70s, 80s, no sé... Traducen los nombres. Ajá, traducen los nombres. Es súper bonito, lo sientes más cercano. Y ya lo ves como que Germán, ¿no? Como dijo Carlos Marx. Ajá. ¿Qué más? Germán Melvin. Bueno, en fin. Y la última es la de entrenamiento, ¿no? Que pues al final de cuentas sale muy poquito, no tiene como gran peso. Pero bueno, pues y ya. No sé, creo que es como a grosso modo la explicación del hilo conductor de la serie. Hasta que quieras decir algo, ¿te gustó o no te gustó? Hasta aquí, bueno, creo que lo que presentaste fue más o menos como que la sinopsis de la primera temporada, ¿no? Con lo que nos encontramos sí, claro. muy al principio. Así no, esto va a ser con spoilers, ¿no? O sea, sí, si no yo no quería hacer spoilers, pero pues sí, no tiene que ir con spoilers forzosamente. Entonces, me imagino que ya todos la vieron. Ajá. Y si no, pues véanla ya luego. Sí, o sea, nosotros pudimos el plan de... Seguro ya debieron haberla vista, siendo que no ha salido completa y que me pasaste los mangas para que viéramos el final. Entonces, pues sí, spoilers adelantados. Pero todavía podemos equivocarnos según cómo ajusten la versión en la animación. En el anime. O sea... Parece que va a ser diferente, ¿no? Que van a cambiar el final. Ajá, sí, para no quedar... Bueno, según el autor, para no quedar mal con los fans. No se van a morir todos. Pero pues no... Bueno, no sé. No, sí. ¿Sí? Bueno. Aquí es cuando voy a pedirte que hables mientras abro el artículo para citar de manera pertinente al compa porque... Sí, bueno, haciendo una introducción a eso, por ahí encontré 2 textitos.
el que vamos a platicar ahorita creo que es el más llamativo. El otro iba un poco más centrado en el fenómeno de Shingeki no Kyojin como anime dentro de una industria de anime. Y fue escrito en España. Y bueno, más o menos lo que decía es que pues hablan tanto sobre la animación, sobre cómo se resalta Shingeki no Kyojin frente a otros animes. Ya que creo que una de las cosas interesantes que me gustó de esto también es que no se vale de un fanservice bien obsceno, ¿no? Sexualizando a las morras. Sí, literalmente no hay fanservice, Ajá. o sea, sí traen como que... Pero todos traen como shortcitos, Ajá. pero puede ser el uniforme, o sea... Sí. Exacto, o sea, lo trae Armin y lo trae Mikasa y lo trae Eren, ¿no? Creo que es una parte que me agradó mucho. No tan rápido, ¿estás diciéndome que también te resulta sexualmente estimulante ver a Eren y a Armin? Digo, para no sentirme raro si tengo esos yo en soledad. No, creo que es un poquito más Levi, ¿no? Ese escúpeme en la cara, ese pateame. Sí, Levi sabe que es... Eren al final es como, güey. Sí, no, pero sí Levi es, se ve que ese güey es dominante, que ese güey sabe usar un látigo, sí. Y aparte de chaparrito el güey, ¿no? O sea, no es tan homo. ¿Qué más? El desmadre de que no sea, o sea, termina siendo un seinen que se populariza un chingo. Pero ¿puedes es... interrumpirte? ¿Qué significa seinen? Seinen es como series centradas a un público adulto joven. Ok. Y el shonen sería Naruto, que a jóvenes más adolescentes, centradas en los putados, ¿no? En cosas que le gustan a los jóvenes. Dragon Ball, cosas de hombre. Y... ¿qué más? Entonces decías que no hay tanto fanservice, Sí, que más bien es un... Ajá, ¿no? Y ¿shonen? esta premisa, bueno, que ya platicamos al inicio, que no hay un enemigo claro establecido. Con Dragon Ball sabes que tienes que darle la madre a Freezer. Sans se acabó. Con Naruto sabes que, bueno, pues sí, no, igual sabes que tienes que darle la madre a Orochimaru, a... ¿cómo se llama? A Pain, a Zabuza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la forma en la que te lo plantean, ya después se complica un poco más, ¿no? Está chido. Pero, pues al final de cuentas, en estos puntos son asesinos, son emperadores malos, El primer villano es un mercenario, ¿no? Y te lo presentan durante gran parte de la temporada como alguien que nada más quiere matar, hasta... alguien genuinamente detestable, ¿no? Alguien... o sea, claroscuros bien marcados. Ajá. Hasta el final de la primera temporada, en donde te muestran los contrastes, como que la profundidad, pero sí, durante los primeros enfrentamientos solo hablan de él como, este güey es malo, este güey es un mercenario, este güey quiere matarme. Es que solo he visto 2 temporadas, pero estoy hablando desde lo que conozco. Yo solamente he visto clips, pero bueno. El manga está muy chido, el de Naruto. Pero bueno, ¿qué más? Que pues acá o sea, no es tan claro de dónde salen, ¿no? O sea, sabes que están ahí, sabes que llegan regularmente, incluso cuando hablan del titán gigantesco y del titán acorazado, sabes que ahí están, pero no sabes dónde llegaron, no sabes cuáles son sus motivaciones, y eso es lo que los vuelve monstruosos. Que, pues, digo muy en la línea de lo que dice Antonio Negri, que los movimientos de resistencia suelen ser monstruosos porque su racionalidad no entra dentro de la racionalidad dominante, entonces no se hace inteligible, y lo que deben hacer, por ejemplo lo que hicieron las autodefensas, es tener alguna persona que pudiera hablar con los medios y que pudiera hacer que su discurso fuera inteligible para la lógica predominante, para que su discurso no fuera, eres monstruoso, estás matando gente, sino estoy defendiéndome porque me están agrediendo, porque tal, y mi proyecto es este. Pero si los movimientos no tienen estas figuras que puedan articular su discurso, pues terminan siendo percibidas como algo monstruoso y no pasan hacia el rollo eugenésico, ¿no? Hacia el rollo de esta lucha es una lucha bella, esta lucha tiene un objetivo claro, que durante creo que las primeras 2 temporadas los titanes son eso, ¿no? O sea, están ahí y están matándonos y llegan a cada rato y no sabemos por qué, ni siquiera hablan. Sí, y... creo que en la primera temporada lo único que te muestran son más o menos esbozos. Por ejemplo, cuando la segunda vez que ataca el titán colosal y el acorazado, cuando quieren todos escapar a la otra muralla, y el comerciante va con todas sus mulas y todo su desmadre, y dice, no, primero que pase ese desmadre, si no, ya llega a mi casa y vaya a hacer pedo de tamaños.
pero bueno, creo que es una de las partes interesantes. Pero si quieres ya abrimos con este artículo. Este es más o menos una lectura de... Creo que es en la... Se queda, ¿no? En la segunda temporada más o menos. Según yo, porque justamente para... Cuando empecé a leer las interpretaciones, chequé en qué año había salido y hasta dónde iba el tiraje del manga. Por lo que el dude comenta, me parece que él había leído el manga hasta lo correspondiente a la tercera temporada de la serie, porque ya habla sobre que hay personas infiltradas. Sí. Entonces, como que hice mis acotaciones, según yo, o sea, traté de buscar más o menos en qué fecha se dio el coloquio en donde estuvo esta ponencia, no lo encontré, pero la parte donde se cierra esta temporada salió por diciembre y me parece que o sea, creo que él no pudo haber leído cómo terminaba lo que hicieron en la tercera temporada, entonces creo que va como hasta lo que en el anime fue la tercera, cuando ya sabes que sí, no llega que Bertolt, Reiner y Annie están infiltrados. Ajá. Sí, pero no llega a lo macizo, ¿no? Que sería la cuarta temporada, que creo que es lo más potente de la... Sí, entonces está acotado allí, digo así para citar a quien estamos hablando, compa se llama Jonathan Emanuel Muñoz, por entonces era estudiante de historia y es está formado en la Universidad de Buenos Aires. Che. que lo mismo, o sea, compa hace una vinculación muy interesante entre el régimen vigente en Japón, que tiene un sesgo pues super militarista, y me agrada que pues se da este fenómeno, creo que es de cuño muy japonés, en donde se utiliza el manga como un vehículo para las ideologías. Ajá. Entonces, si las fuerzas militares, que es algo que aparentemente en términos planetarios, la confianza en las fuerzas militares, en la policía, etcétera, suele estar vinculado con el tipo de ideologías a las que llamamos de derecha o ideologías totalitarias, que confían en un control rígido del Estado a través de la fuerza. Sí. Para regular pues, los comportamientos civiles. Y pues sí, en efecto, durante esas primeras 3 temporadas está muy espectacularizado el rol que tienen las fuerzas militares, un poco más el de los cuerpos de reconocimiento que el de los demás. Digo, no revisé el manga, perdón, pero en el anime sí dan mucho a entender que la policía, bueno, los que tienen el unicornio, como que dan a entender que ellos son a los que no les interesa pelear, ¿no? Que son los que quieren estar seguros. Es una policía militar. Ajá. Es una policía militar que está... su objetivo es mantener el status quo, mantener y proteger al rey. Y eso lo vemos en la segunda, ¿no? Segunda temporada. En la segunda temporada. Cuando sale Kenny, el mentor de Levi. Ajá. Y que pues, llama mucho la atención, ¿no? Porque sus carnales... me agrada mucho cuando salen estos carnales y empiezan a pelear con Levi. Y uno de los comentarios que se avientan es que estos panas traen equipo diferente al del equipo de reconocimiento y al de las murallas, que está centrado en asesinar humanos, está centrado en asesinar titanes. Más bien, o sea, sí traen igual el equipo de maniobras tridimensionales, pero traen equipo antipersonal además. Exacto, es para matar personas porque son pistolas. Entonces está canijo. Está muy, muy rudo. Y o sea, lo que dude comentan tiene que ver con que pues él decía que veía a Shingeki no Kyojin como un tipo de anime que estaba muy en la línea de espectacularizar el papel del ejército, y él lo interpretaba como que era un tipo de producción que apuntaba a que los jóvenes o los universitarios, él menciona que la circulación de esto se da en las universidades, a que ellos como que se alinearan con el tipo de ideología imperante en el régimen militar japonés. Creo que actualmente, pues como te comenté por mensaje, creo que dude actualmente pensaría algo diferente a la luz de la cuarta temporada y de lo que salió posteriormente. Pero por entonces, o sea, está muy interesante cómo él plantea que pues que los titanes son como que los otros, y la manera de marcar esta diferencia, es decir, los otros son monstruos, son no racionales, y nuestra única esperanza es ejercer un control militar que directamente vaya a eliminarlos. Sí. Esto también me hizo pensar otra vez en lo que, pues en parte en lo que dice René Girard acerca de la lógica del sacrificio, en donde lo que él plantea es que la figura del chivo expiatorio es esta persona o este grupo de personas que generan un
un mal cuya existencia es nociva para la colectividad, que los problemas tienen que ver con que esto exista, y entonces en la medida en que eliminas a estas personas o a estos individuos incluso, con eso resuelves el mal. Entonces por eso es importante sacrificarlos, pero bajo esta lógica de no te estoy matando así de gratis, te estoy matando porque con esto voy a resolver las cosas, y por lo tanto pues tu sacrificio es estrictamente necesario. Claro, en el Inter, por lo menos en Shingeki no Kyojin, también pues va engarzado con el sacrificio de los militares, de los cuerpos de reconocimiento, y creo que tiene mucho sentido el hecho de que al menos en las primeras temporadas sea recurrente esta mención de estoy haciendo algo por la salvación de la humanidad, o mi muerte tiene que ser honrosa, o mi muerte está sirviendo para el progreso de la humanidad, ¿no? Hay un momento en donde están peleando contra titanes y un militar muere y le pregunta a Levi, ¿no? Si su muerte sirvió para el progreso de la humanidad, y Levi le dice que sí, pero ya que se muere pues Levi como que dice, no, güey, no sirvió de nada, pero solo en el hecho de muerte. Pero ni modo que te diga que no, porque esa es la lógica que nos mantiene peleando contra los titanes, ¿no? Que lo que hace que el Cruz Azul siga aspirando al campeonato. Y que está súper marcado con el Sasage-yo, ¿no? Sí. Antes de una pelea fuerte en el anime, siempre es el Sasage-yo, ¿no? El Tatakae, el pelea, el enfréntate, el resiste. Y que, pues bueno, justificando un tanto al autor dentro del contexto en el que está, este tipo de pensamientos y significaciones son peligrosas porque llegan a pasar cosas como la siguiente, ¿no? Ves que después de que, poco antes de que haya algún evento deportivo fuerte como lo son las Olimpiadas o es el Mundial, siempre hay desmadre en los países que van a sostener estos eventos. Por ejemplo, aquí en México con las Olimpiadas 68, pues ahí está, ¿no? También cuando fue el Mundial en Brasil hubo una erradicación enorme de perros callejeros y de personas que se encontraban en situación de calle, una limpieza en las favelas, y todo esto pues solamente como para mostrar una cara más amable frente a los turistas o frente a las cámaras que iban a estar siempre enfocadas en Brasil, no siempre iban a estar enfocadas en México en el 68. También en Grecia, ¿no? Que hubo un gasto súper fuerte en infraestructura que a la larga terminó sin ser utilizada. Y, o sea, actualmente varias de las piscinas no están siendo usadas porque, o sea, fueron creadas para hospedar a los deportistas, para que se viera bonito ante las cámaras, pero no es como que funcione. O las Olimpiadas en Alemania, que también estuvieron súper marcadas por una cuestión racial, una cuestión... Sí, en todos lados, ¿no? Ves, por ejemplo, también cuando fueron en Beijing, se hizo súper famoso las fotografías ahí iban a hacer las pruebas acuáticas, que era no sé si como estadio, no sé, un inmueble enorme, bellísimo, ¿no? Súper padre porque era cuadrado y los paneles que estaban afuera de este lugar simulaban ondas de agua. O sea, estaba impresionante, estaba bellísimo. Y hace poquito sacaron un reportaje tomando las fotos y esa madre está en desuso completamente, no sirve para nada. Fue un gasto superfluo, bien cabrón, tomando en cuenta pues, la población, tomando en cuenta el estilo de vida que tiene la población de Beijing, ¿no? Que no manches, la banda vive en espacio, o sea, vive como vivienda, como en el lugar en el que habitan. No manches, básicamente es como un tercio de la habitación que yo tengo. O sea, tienen cama, tienen 2-3 libros por acá, tienen su teléfono celular y olvídate de algo más, ¿no? Estás describiendo una habitación. Aprovechando que lo estás viendo, ¿verdad? Gracias. No, es que lo que ni siquiera es eso, ¿no? Es como es la habitación que tenemos la mayoría de nosotros, pero, o sea, más al mínimo. O sea, estaba viendo fotos y hay una impresionante que es un departamento de más o menos tu habitación. Y la manera de pasar al baño, o sea, hay unas escaleras, la manera de pasar al baño es poner una tabla para pasar el agujero de las escaleras, y de ese lado está la taza y no tiene como puertos ni nada. O sea, más ojete que el baño de Parásitos, esa película coreana. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Porque ya te metes en pedos de administración. ¿Cómo puede ser más importante una piscina que vas a utilizar más o menos un mes
pues, la calidad de vida de estas personas, ¿no? Fácilmente se pudo haberse convertido en una unidad habitacional, etcétera, ¿no? Para personas con bajos recursos que no tienen acceso como la minoría en Beijing. Pero bueno, entonces, sí, la cosa militar, pensándola hasta donde iba en la tercera temporada, o sea, como que el giro en la tercera temporada tiene que ver con descubrir que estos tres personajes, que Reynolds, Bertolt y Annie, o Bertoldo, como se dice en japonés, pues están infiltrados y sabes que son titanes, pero no sabes cuáles son sus motivaciones. No sabes de dónde vienen, son parecidos, pero no sabes nada de ellos. Ajá, sabes que son humanos, los has visto como humanos, los has escuchado, cuentan sus historias y todo, pero no sabes qué onda. Cuando terminé es al final de la tercera temporada, cuando Annie queda como que envuelta en de la primera. ¿De la primera? Ajá, sí, en la primera temporada la pelea más es con Annie. La primera muralla. Tan rápido pasan las cosas. Bueno. Sí, ¿no? Y en la segunda el desmadre es con cierto. Bertoldo. Ajá, es con Bertoldo, sí. Sí, cierto. Pues el rollo de que detectan que Annie está infiltrada y que Annie como que trae otras motivaciones, eso me hizo pensar cuando iba en esa parte, dije, güey, o sea, es que creo que Annie como que forma parte de la resistencia, como que Annie está fuera y en contra del sistema. El asunto es, para la información con la que cuentas en ese momento, no sé dónde viene Annie, no sé quiénes son los otros, los que están como que del lado de ella, donde ella está militando. Y lo que me hizo pensar fue, pues güey, creo que estoy del lado de los malos. O sea, creo que lo que Eren quiere o lo que ellos están defendiendo no es lo correcto. O sea, ese primer giro me hizo pensar, pues no sé, creo que me vi muy totalitario pensando hay que destruir, emocionándome por ver cómo están matando a los titanes. Lo cual creo que también es muy marcado en los intros de la serie. O sea, las letras de las canciones y demás son himnos de guerra, pero justamente son himnos que exaltan esta cuestión de pues, entrega tus corazones y vence. Y, nosotros ya no somos las presas, vamos a ser los cazadores, etc. Claro, eso cambia en los intros de las siguientes 2 temporadas. Pero o sea, al principio como que sí hay una exaltación muy fuerte hacia la fuerza militar. Que me hizo entrar en cierto conflicto cuando pensé, o sea, en esa última parte en donde Annie, te muestran como que este flashback de Annie abrazando a alguien que parece ser su padre y pues como que diciéndole que todo va a estar bien, que ella tiene que hacerlo, que eso es lo correcto, pero pues no te dan más información, es solo como de, bueno, ella trae otras motivaciones y ahí la vamos a dejar mientras sigues explorando la serie. Sí, no, porque hasta ese momento lo que te chirría un poco es la fuerza que llegan a tener los comerciantes o la manera en la que se divide el estado por medio de murallas. Los más al centro son los más protegidos, los que tienen mejores recursos, y los que están más afuera son las fuerzas productoras. Los que leen el periódico incluso, ¿no? Porque se visten diferente. Sí. Ajá, los comerciantes, y justamente la banda que puede pasar de una muralla a la otra son los comerciantes. Igualmente ves que también hay una parte en la que muestran que hay una parte subterránea y que ahí es como lo más ojete de lo más ojete de lo más ojete, que es donde se crió Levi, matando banda pues solamente para poder subsistir, para poder comer. Su mamá era prostituta, ¿no? La hermana de Ken. Ajá, y también ves, por ejemplo, cuando matan a los papás de Mikasa, que pues, es un mundo salvaje, es un mundo con carencias, y que pues dada la configuración de la administración de los recursos del reino, pues hay un chingo de banda que no tiene acceso como a muchas cosas, pues es un caldo de cultivo para la delincuencia, para este tipo de situaciones, como es lo que querer chingarse una Ackerman, ¿no? O querer chingarse lo que llegan a tener algunas personas pues, por medio de estos bandidos. Entonces o sea, por esa parte entiendes y dices, ¿a poco Annie va a ser una liberadora? No, porque pues al parecer no está a favor de esto, ¿no? Te digo, el primer enemigo que te muestran, además de los titanes, terminaría siendo el reino, la manera en la que está hecho y pues, cómo se distribuye la riqueza. Ajá, sí, de esas primeras partes, o sea, creo que el mensaje es bastante evidente en términos de, bueno, o sea, ¿por qué los mejores guerreros terminan teniendo las posiciones
que no les requieren Ajá. enfrentarse directamente a los titanes. ¿Por qué estas personas están más preocupadas por mantenerse tranquilos? Esta cosa que pasa por ahí del segundo capítulo, en donde comentan que el primer muro es el muro María, Ajá. donde se supone que mandan a un montón de refugiados a reconquistarlo, pero es muy claro que los mandan a morirse porque no tienen suficientes recursos para mantener o para asegurar la subsistencia de todos. Como que sí te hace pensar y te orienta mucho hacia la lógica que es en la segunda temporada cuando quitan al rey. Pues está la tercera, cuando hacen el golpe de estado. Es la tercera. Ajá. Pero como que empieza a fabricarse, bueno, a ti como espectador, pues sí te van involucrando en términos de no, es que no es justo esto. Uh-huh. Pues precisamente porque viste lo que ocurrió al principio, ¿no? O sea, el asunto de que se murió que fue consumida la mamá de Eren, más la destrucción que ves, y que las escenas, o sea, realmente creo que no glorifican la violencia, son escenas horribles. De personas sufriendo, de personas siendo consumidas, de personas que no pudieron hacer nada para cambiar su situación. Cuando están peleando contra los titanes, que pues mueren un montón de personas del escuadrón. Creo que es la parte en donde la primera escena donde a Jean le dan una posición como de mando. Que tiene que ver con que todos están bien desmoralizados, ¿no? O sea, están viendo que los titanes están atacando la zona en donde tienen el combustible para el equipo tridimensional. Y todos los otros dicen, no, tendremos que regresar ahí para seguir peleando, pero están sentados nada más así, pues, todos bajoneados, hablando de que mataron a sus compas, de que ya no les queda suficiente combustible, que no van a poder defenderse, etc. O sea, esas escenas es como, sí sé que ellos son los héroes, sé que ellos son los buenos, pero ellos no lo están disfrutando, le están padeciendo, y te da a entender que ya se murieron muchos de los personajes a los que conociste hasta entonces. A pesar de que no tuvieron roles muy fuertes, cuando muere Marco, que, o sea, no solamente Jean se ve afectado, sino que también lo hacen recurrente. Hasta que sabes en concreto cómo murió, que es al final. Y, o sea, creo que esa escena, la frase que dice Marco de, oigan chicos, es que espérense, no hemos podido hablar, sí me había parecido mencionada, pero no la habían enfatizado en términos de, creo que este conflicto se pudo haber resuelto hablando en vez de matándonos. Pero pues tú no lo sabes hasta la cuarta temporada. En el Inter solo es como de, güey, Marco se murió y nadie sabe cómo se murió. A mí o sea, era mi compa, era mi amigo. Ni siquiera sé si estos huesos que estoy quemando son los de él, porque no podemos darnos el lujo de hacer entierros particulares, son un montón, y si no los enterramos esto genera enfermedades, etcétera, ¿no? O sea, la violencia no es algo que se disfrute, algo que sea espectacular, es algo que te afecta, que te desmoraliza, que se siente feo, que tú lo ves y es horrible. O sea, conforme va progresando la temporada, la serie, en las siguientes temporadas, cuando hay escenas así de masacre, de devastación, o sea, en serio te hace odiar la violencia. Yo me sentí muy asqueado. Ya para la cuarta temporada fue como de, güey, qué horror, qué pesado. Pero como que creo que va hacia allá. En términos de la violencia, no tiene por qué ser la solución por antonomasia, sobre todo no cuando es pues apoyada desde las instituciones, así como en las primeras temporadas era apoyada desde pues la figura del rey, y de ahí iba descendiendo, y entonces la violencia va hacia los sectores que están más lejos, incluso estas partes como el distrito de Shingashina, que intencionalmente están diseñadas para que sean más vulnerables a los ataques y como que minimizar las pérdidas. Son carnadas para que se entretengan los titanes ahí un rato, se entretenga el enemigo y darle tiempo a las demás fuerzas para que pueda escapar. O sea, la violencia está permitida aquí, y para ustedes está chido que se mueran en la medida en que no se mueran los demás. Pero es como, güey, o sea, siguen muriéndose personas, como si no hubiera historias allí, si no hubiera biografías, como si no hubiera emociones. Hay un personaje que no recuerdo cómo se llama, que al parecer era como que coetáneo de generación de Levi, y él menciona que su familia vive en uno de estos distritos y que posiblemente él nunca pueda volver a ver a su hija y a su esposa. El comandante, ¿no? De los unicornios. De los unicornios. No, es de la generación de Erwin. De Erwin, de Erwin, perdón, sí. Él, o sea, dan a entender como que sí, de fondo saben que esto existe, pero no lo mencionan porque eso como que contraviene los fines genéricos del sistema, que en este caso es preservar a la humanidad. Y que es cabrón, ¿no?
el plantear de una manera tan segura un lema de que todo es por la humanidad, todo es por la humanidad, todas estas pérdidas son por la humanidad, está cabrona, porque esas pérdidas, esa carnada no deja de ser vidas humanas, no dejan de ser historias con, pues no sé, con un chingo de conexiones atrás de ella. Entonces pues no sé, está muy cabrón, está muy pesado. Y también la cuestión, hay un diálogo cuando el no me acuerdo cómo se llama, pero el que entrena a los nuevos reclutas, que al parecer estuvo en los cuerpos de reconocimiento durante un tiempo. Ajá. Pero que en una de sus expediciones, cuando regresa, ve a la mamá de Eren. Ajá. Y como que él trae este rollo de pues que tienes que hacer algo icónico, algo especial, tienes que ser importante para la humanidad. Y lo que la mamá de Eren le dice, no, es que no me importa, ¿no? Para mí, pues mi hijo ya es especial por el simple hecho de que existe. Y como que eso le rompe el esquema. Ajá. De, güey, ¿qué tal si yo no soy especial, no? O sea, ¿qué tal si mis sacrificios no significan nada y entonces eso hace que él no pueda mantenerse en los cuerpos de reconocimiento? Pero como que da este trasfondo de, pues a pesar de que estos distritos o que estos conglomerados estén como diseñados para ser muertos, pues eso no borra las diferencias. El problema es que si lo vuelves explícito, empieza a mostrar las grietas, las fisuras de tu modo de pensar, y es complicado hacer las paces con las implicaciones de cómo está diseñado el sistema y de que tú formas parte, eres una pieza de que esto se mantenga tal como está. Ajá. Yo creo que también todo el contexto que hemos dado hasta ahorita se da gracias a que el reino en ese momento es una nación en guerra, ¿no? Y cuando una nación está en guerra, los principales objetivos es la supervivencia, ¿no? Del reino, del estado. Entonces se va a gastar la sangre que sea necesaria para que el estado se mantenga de esta forma. Y también me llama mucho la atención, ya haciendo un poquito de spoiler hacia adelante, en que te das cuenta de la gran diferencia que hay en el avance tecnológico con el otro lado del mar, con Marley. Ajá. Porque topas que ellos tienen automóviles, tienen dirigibles, tienen un chingo de avances, porque estos en este momento no es tanto una nación en guerra. Sí tiene sus broncas con otros estados. No, pues Marley trata de ser un imperio, ¿no? Exacto. Pero te regresas a la isla Paradis, no hay nada, ¿no? O sea, los pocos avances tecnológicos que tiene esta banda son en función de protegerse de los titanes. O sea, el equipo de maniobras tridimensionales solamente es para darle la madre a los titanes. No llega a tener una aplicación en la vida de los demás miembros de la población. O también algo que me llama mucho la atención es cuando rompen el primer muro y la manera de salvar a los refugiados, de trasladarlos a la otra muralla, es por medio de un canal, ¿no? Que a mí me voló un tanto la cabeza porque es súper imaginativo el que el autor le haya dado como sus vueltas al asunto para ver de qué manera era más seguro y más rápido trasladarse. Pero pues a final de cuentas era por medio de agua, ¿no? No tenían ningún vehículo más allá de eso que los caballos. Entonces, pues también si te encuentras en una situación de vida o muerte, lo primero que buscas es la supervivencia. Y creo que y minimizar los costos. Sí. Y es lo que se trabaja en las primeras temporadas, ¿no? Ya hasta la cuarta, en donde se complejiza el pedo y ya no estás peleando solamente contra una fuerza de la naturaleza, no estás dándote en la madre con el COVID, estás dándote en la madre con el narco, con China, con el Estado, ya tienes un enemigo que es igual a ti, y haciendo énfasis nuevamente en los infiltrados, que sería Bertoldo, Reiner y Annie. Está bien ojete, ¿no? Porque cuando secuestran a Eren, Bertoldo y Reina, y que el Reina empieza a hablar como si fuera un soldado de reconocimiento, olvidándose de que era un guerrero de Marley, está súper fuerte, ¿no? Porque ese güey no quiere estar ahí, ese güey no quería ser un niño soldado. Mataron a su amigo cuando llegó ahí, entonces está súper fuerte. Y bueno, creo que también es una de las partes interesantes de mostrarte que una nación que está en guerra, como lo puede ser cualquier región de Latinoamérica, fue los primeros, su enfoque en la supervivencia, y lo que es minimizar los costos, y ya no tienes como espacio para hacer algo más, ¿no? Y creo que también vendría a enfocarse un poquito en naciones subdesarrolladas como podría ser México. Y
también creo que valdría la pena pensarse en relación con el COVID, en donde pues que o sea, no es defensa y obviamente debiera ser de esta forma, pero pues, se le pide al Estado como, güey, tú crea la vacuna, güey, tú sálvalos todos. Cuando pues creo que no tomamos en cuenta la manera en la que está estructurado el Estado y las posibilidades que tenemos para hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, no tenemos la infraestructura para hacer la vacuna, lo que vamos a hacer es envasarla solamente. No tenemos chance como para hacer otro metro ahorita que se cayó, entonces pues bueno, hay que poner metrobuses, ¿no? Y no es que esté bien, no es la calidad de vida que merecemos por el mero hecho de existir, pero pues también son las condiciones en las que estamos, ¿no? Y creo que estas condiciones están relacionadas con una estructura todavía más grande, pero bueno, creo que eso estaría chido comentarlo más adelante. Más adelante. Sí, ahorita, ya que entraste en el tema de la cuarta temporada, quería hablar sobre puntos de radicalización. No sé si traes en tu esquema... ¿Sí? Pues vamos a entrarle ese rollo. Esto, pues sí, ya justo más en la línea de la cuarta temporada. Como que ahí se vuelve evidente que todos están radicalizados. O sea, Eren se radicaliza súper cabrón. ¡Simón, pinche vato! Sí, o sea, hace que lo odies. O sea, llega un punto donde yo es como de, güey, Eren, yo te quería, güey. Yo te había considerado el héroe. Eren es tu pana de la universidad que salió y encontró chamba. Y dice, en recursos humanos. Ajá. Güey, pues chambeale, güey. Güey, pues es que no te lo ganaste. No mames, ¿cómo te vas a poner a leer teoría crítica, cabrón? No mames, busca chamba, güey. Eren es tu compa, el que se iba a los paros y el que era 132, pero salió y está en recursos humanos y ahora trae mentalidad de tiburón. Ajá. Y se le olvidó la revolución. Sí, ¿no? Bueno, o sea, Eren como que siguió con la revolución, pero justamente la siguió de manera radical. Ajá. Y algo que me agrada mucho de la cuarta temporada es que te muestra que las peleas no son culpa de los actores que estás viendo. O sea, el rollo de que Eren esté así radicalizado no es pedo suyo. No me acuerdo cómo se llama su hermanastro. El Seke. Seke. Tampoco es pedo de Seke. Es muy evidente que ni Reiner, ni Bertoldo, ni Annie querían eso. O sea, lo estaban haciendo por otros motivos. El asunto de Falco y de Gaby es muy parecido. O sea, el arco de Gaby me encanta, porque Gaby está súper radicalizada, pero es este personaje que se la pasa creyendo que los otros son monstruos, y sin embargo está en situaciones donde no, la tratan como humana, la tratan como igual, que ella se reconoce en los otros, pero le cuesta un chingo de trabajo decir, estos son personas. El capítulo que está muy vinculado con la muerte de Sasha, en donde pues la niña a quien Sasha rescató cuando estaba comiendo su mamá, los lleva a su aldea y le dice a Gaby, oye güey, o sea, dicen que somos monstruos, pero o sea, ¿por qué se comieron a mi mamá? Mi mamá era una campesina que ni siquiera podía caminar. Mi mamá qué culpa tiene, o sea, ¿por qué tuvieron que matarla? Y Gaby no puede decirle nada, ¿no? O sea, ella está radicalizada en términos de ustedes son monstruos, pero está viendo circunstancias superhumanas que le cuestan trabajo. Y no es pedo de Gaby, no es pedo de Sasha, no es pedo de Eren, no es pedo de Seke, no es pedo de Grisha. O sea, son cuestiones históricas que van más atrás, pero precisamente otra vez, como lo que comenta Gunther Anders, ¿no? Es el rollo de la bomba, que es la metáfora que él utiliza. Tiene tantos pasos que realmente nadie es responsable. Tienes que responsabilizar al sistema y traer a juicio a los responsables genuinos es muy complejo, porque pues tal vez este güey nada más diseñó una pieza que iba hacia la bomba. Este güey estaba haciendo su chamba, este güey no mató a nadie directamente, pero participó en el proceso. Este güey hizo una corrección en términos de no, es que este material es más caro que este otro, entonces hay que comprar esto. Ok, participó en el proceso, directamente no mató a nadie, pero también o sea, ¿cómo traes a juicio a ciertos personajes? Ese güey de recursos humanos que solamente corrió porque le mandaron la carta de este lado. Ajá, o sea, se vuelve muy complicado responsabilizar a alguien, y a la larga hay cuestiones, en este caso que tienen que ver con la muerte directa de personas, pero pues en el caso contemporáneo, el hecho de que por ejemplo estemos sumidos en pobreza, que nos estrese cuando sabes que se está terminando el contrato de tu plaza, dices, ¿y ahora qué hago? Y, o sea, igual y me enojo con mi superior directo, pero pues es que ese güey es no igual de diseñó el gato sistema, que yo. ajá, o sea, ese güey tampoco tiene una posibilidad de decisión que vaya a cambiar la circunstancia. ¿Cómo enjuicias? ¿Cómo traes ¿Cómo dialogas con estas figuras? Se vuelve muy complicado. Y creo que en la cuarta temporada se vuelve muy evidente que las peleas, o sea, te familiarizaste con ciertos personajes, identificaste cuál era la línea ideológica que tenían, pero están peleando luchas que no les corresponden, que ni siquiera son su pedo. Y a pesar de eso se radicalizan y a pesar de eso creen en ciertas cosas, ¿no? Es algo brillante, ¿no? Porque te muestran a todos los personajes de niños
se me hace algo súper chido porque nunca hacen que se te olvide que Gaby sigue siendo una niña. Está ahí porque está adoctrinada nada más. O cuando te muestran la historia de Seike cuando es un niño que pues entrega a sus jefes porque el otro pana lo invita, no mames, es que quémalos porque si no también te va a cargar la chingada. Y sé que lo único que quiere hacer es jugar béisbol. Y se me hace súper fuerte porque antes de eso ya lo habías visto que estuvía triturando piedras para aventárselo a la legión para quebrarle el cuerpo a Erwin para masacrar a un chingo de soldados. A este pana que tiene un corte de honguito que le deshace la cabeza. Sí. Y el pana quería jugar béisbol con su sensei, ¿no? Con su maestro, entonces... Y su maestro además estaba ahí porque él quería hacer investigación, él ni siquiera quería entrarle a la guerra. Pero viste a Seike haciendo guerra de manera súper innovativa, como que vinculando el deporte con la guerra. Y ya que tienes la historia es como, güey, no mames, a ti te radicalizaron. Tú no tendrías que estar ahí, güey, estás peleando cosas que a ti ni te interesan, pero estás peleando. O cuando Grisha llega a la isla Paradis y lo que se pone es a ser médico, ¿no? Pero se acuerda del desmadre que hay afuera y ni pedo, voy a tener que matar niños. Y cuando Eren dice que tiene los recuerdos de su papá masacrando niños, pisando niños, solamente para robarse el titán fundador. El fundador. Está súper grueso porque te das cuenta de muchos de los personajes, la gran mayoría, bueno, al menos todos los que aparecen en cuadro, son víctimas de la situación en la que se encuentran. No es que todos quieran irse a darle en la madre. No, en sentido estricto nadie quería darse en la madre. O sea, cuando tienes la historia de Marley, y eso me encantó. O sea, revisé que también hay varios autores que consideraron que el manga como que era antisemita. O sea, sí hay muchos signos antisemitas, pero creo que la genialidad es que los eldianos son judíos nazis. O sea, como que vinculó estos dos referentes de... O sea, ellos creían en la eugenesia, ellos como que lograron generar ciertas mejoras en su raza, que va en la forma de titanes. No que, bueno, hay como que medio es científico, medio es totémico el asunto de si te comes al otro adquieres sus poderes, etcétera. O sea, pues eso ocurre en varias mitologías, ¿no? Que es la parte conflictiva, ¿no? De cómo pelear contra fundamentos biológicos, como lo podría hacer la raza de los Ackerman, ¿no? Que es... No sé, a mí me costó trabajo asimilar eso, porque pues básicamente solamente por ser Ackerman tienes la facilidad de darte en la madre con otros güeyes y no eres tan susceptible a los engaños del reino, a este borrado de memoria que hace. Entonces que es una cuestión que creo que tiene mucho que ver con cosas que están presentes en la cosmovisión japonesa, porque ahí manejan la cuestión del kami. Es un concepto que es muy complicado de traducir al lenguaje metafísico occidental que tenemos, porque el kami es al mismo tiempo una forma de energía y una forma de conciencia. Entonces, o sea, el kami es, digamos que la energía que conecta todo lo que existe, lo que está vivo, pero también los objetos creados por el hombre pueden adquirir conciencia, entre comillas, y pueden adquirir un kami. Digamos, tú tienes tu guitarra, y esa guitarra se la heredas a tu hijo, y tu hijo también la tiene, la toca, llega un punto de la guitarra ya no funciona y se la hereda a quien fuera tu nieto. Cuando llega tu nieto, ya pasó tanto tiempo en el mundo que adquiere autoconciencia, como que entra en el circuito del kami. Creo que el rollo de los Ackermans tiene que ver con el kami, con esta como que energía diagonal conciencia que ellos tienen. Y, o sea, también a mí me resultó muy conflictivo porque a momentos decía, no, güey, o sea, no, es que no está como que codificado en tu genética. Sí. Pero sé que eso yo lo pienso porque pues nací en México, porque tengo una perspectiva occidental y porque relacionarme con el kami es complicado. O sea, sé que existe el concepto, pero no me es tan directo. La manera de bajarlo acá en Occidente es más o menos pensarlo en por qué la población de tez morena o la población con apellido López o apellido Hernández siguen viviendo en situaciones no tan favorables, pero la banda con apellido Betancourt o lo que sea, te lo encuentras en SH, pero no es igual que tú. Entonces, se responde un tanto también a la historia de cierto tipo de población, pero aún así, digamos, a lo que me conflictó también es porque necesariamente tiene que ser un pedo de razas. Creo que también, en defensa del autor, trata de retratar eso, ¿no? De deudas históricas,
la manera en la que escribimos la historia es por medio de personas ajenas a ti y tú encarnas esa historia y pues en esa encarnación llegas a una situación como es la de los Aka. Ajá, a una situación conflictiva. O sea, me gusta que, por ejemplo, me plantean que el rey de Eldia tiene la posibilidad de borrar la mente. Y en ese sentido me gustó mucho que el nombre real de Krista sea Historia. Ajá. Porque es muy evidente que, o sea, el rey no les borró la memoria, el rey redactó la historia. Sí. Es una cuestión comunicativa, pero pues en aras de hacerlo pues más sencillo para la trama, es un poder de configurar la mente, o los recuerdos. Pero pues sí, o sea, la redacción de la historia es la manera en la que tú te posicionas de cierta manera ante los eventos. O sea, eso me encantó. O sea, sí se te olvidan ciertas cosas, pero deja de eso. Si naces en un sitio donde la historia se cuenta de cierta manera, esa es la narración con la que entras en contacto. Y pues si, o sea, solamente puedes salirte de ese circuito revisando otros discursos o familiarizándote con otras historias, con otros recuerdos. Lo cual es complicado si estás pues en la isla Paradis, que es súper aislada, que solamente cuentas con tus propios referencias históricos. Y entonces, pues, ¿qué tal si Porfirio Díaz pues, realmente no... O sea, sí trajo tecnología que nos permitió ser una nación más o menos competitiva, porque él traía el cuño francés de necesitamos ser competitivos en términos de infraestructura. Estuvo bien, estuvo mal, pues híjole, o sea, no es tan sencillo, no es tan simple, ¿no? Hay cosas más complicadas. Es un villano, es un héroe. Otra vez, no es tan sencillo, es más complejo. Benito Juárez, híjole, el güey era pro ideología estadounidense, pero estuvo bien, estuvo mal, pues es que no es tan simple. Hacen falta más cosas y tienen todo que ver con tu memoria, y tu memoria está configurada según las lecturas históricas a las que has accedido. No es que tu memoria esté borrada, no es que tu memoria sea falsa, es que el discurso con el que te familiarizaste tiene ciertas pautas que te permiten entender las cosas con una cierta lectura. Tal vez los titanes eran solamente gente a la que aventaron al mar y entonces obviamente tenían hambre y querían comerse lo que fuera y hablaban otro idioma y entonces no los entendías. Diciendo que los titanes son refugiados. Y creo que es lo cabrón, por ejemplo, ahorita de los Ackerman. Pues sí, no, es Jack tiene esta frase de el refugiado de Schrödinger, ¿no? Que viene a quitarte tu empleo y al mismo tiempo viene a delinquir. Y entonces, o sea, ¿tengo que temerle o tengo que aceptarlo? Porque me va a quitar mi empleo, pero es un violador.